Salve María. Salve María, queridos amigos, a una nueva reunión de los terciarios de aquí del Sodalicio de Costa Rica. Hoy contamos con un invitado especial, está con nosotros el Padre Víctor, porque nos pareció que sería muy interesante esta reunión, dedicarla a pedirle al Padre Víctor que por favor nos cuente cómo fueron las lacrimaciones milagrosas que hubieron en las 5 imágenes de Nuestra Señora de Fátima aquí en la sede de San José y el azulejo, el fresco de Nuestra Señora Buen Consejo de Llenazano. Entonces yo creo que a todos les agradará escuchar este relato, cómo sucedieron los hechos, y creo que tiene unas fotos para pasarnos, ¿no, Padre? Tengo unas fotos y lo principal, o sea, muchos participaron, muchos fueron testigos, muchos han escuchado la historia que ya nosotros hemos contado muchas veces, pero lo principal y lo mejor, digamos, es de alguna forma revivir estas gracias de hace 2 años, porque a veces pues uno se olvida o Dios guarde, uno banalice o uno simplemente, Monsignor Juan decía que la mejor forma de cultivar una gracia que uno ha recibido en la vida es contarla, transmitirla a los demás, recordarla. Entonces es un poco lo que el Padre Jorge quería de esta reunión de jueves de cooperadores, para nosotros revivir las gracias de aquellos momentos. Y después también hay gente que ha ingresado al grupo en los últimos 2 años, que no estaban aquí y que quizás no conocen algunos detalles. Que es Detalles bueno. lindísimos, bellísimos, hay, Claro. hay de todo. Y vale la pena pues empezar a contar así un poco, incluso el Padre Jorge, yo creo que ya un montón de detalles les hemos ido contando. Están los relatos, están los testimonios oficiales que hicieron cada uno de los testigos más directos. Hay mucha cosa, pero ahora va a ser más un apañado general con las fotografías para recordar gracias de aquellos momentos también. Bueno, adelante, Padre, ¿cómo quería usted presentarlo? Bueno, todo el mundo se recuerda, hace 2 años, primero contextualizarnos de qué estaba pasando. Primero, 2017 fue el centenario. Esto es importante porque fue en el marco de la celebración del centenario. Entonces, 13 de mayo de 2017 fue el centenario de las apariciones de la Virgen de De la Fátima. primera aparición. De la primera aparición, exactamente. De ahí, todo ese año hubo varias peregrinaciones, todo siempre conmemorando y dando la nota de que estábamos en el año del centenario. Poco tiempo después, antes de cumplir los 101 años, en el mes de abril, propiamente el día 21 de abril, que propiamente coincidía también, son las cosas que uno ve como la providencia actúa, era el 21 de abril que se cumplían 50 años de que la señora doña Lucía había fallecido. Eran 50 años de que ella estaba de que ella había subido al cielo. Y eso, ciertamente también un regalo de la providencia, que todos nosotros pudiésemos de alguna forma tener esa manifestación sobrenatural de Nuestra Señora en un día tan especial dentro del marco todo que estábamos. En San Pablo hubo una misa muy solemne, como un señor, claro, en el Lumen Profete, que fue, me acuerdo, fue muy bendecida, muy linda. Bien, ese sábado, era un día pues normal. De hecho, la imagen de la Virgen, ustedes todos saben, aquí son 5 imágenes. Normalmente la imagen que peregrinaba es la imagen que estaba en la otra casa. De hecho, ahorita está en San Jerónimo, porque aquella otra casa pues las alquilamos. Y esa imagen había ido a peregrinar, había ido a las hermanas de Calcuta, una misa que habían pedido, fueron casi que todos. Yo me quedé aquí con algunos chicos nada más que estaban estudiando y teníamos la misa normalmente a las 11. Y entonces, pues parecía un día normal. Obviamente todos estábamos conscientes de que eran los 50 años de fallecimiento de la señora doña Lucilia. De hecho, se había preparado una cena en la tarde. Y éramos este servidor de sacerdote y heraldo nada más aquí en la casa y 3 chicos.
Normalmente tenemos la misa nosotros a las 11:30. En aquella época los sábados teníamos misa a las 11:30. Y ellos se habían quedado porque tenían que hacer tareas, eran 3. Entonces estuvimos con ellos todo el día, ayudándoles a hacer las tareas, todas las cosas que tenían. Era el trato con las madres que nos habían pedido. Normalmente nosotros les pedíamos a los chicos que se quedaran a dormir, que trajeran lo que tenían para hacer. Luego se acabó, terminamos de rezar el horario de estudios y ahí les dije, bueno, vamos a preparar la misa, la capilla para la misa, que va a ser a las 11:30. Eso fue más o menos 11:10, 11:15. Ahí la sorpresa fue cuando uno llegó avisando que vinieron 2 a preparar y volvió uno avisando que la imagen estaba llorando. Y bueno, recordemos también, en 1990 y... Si un minor tal vez se recuerda, ¿qué año fue Virgo Clemens? Fue 99, exactamente. Ahorita yo creo que no sé si ahorita va a aparecer la fecha también porque no me recuerdo la fecha. En la casa de la Orden Segunda en Guatemala, una imagen también lloró. Y en la época había sido, incluso para Monseñor fue una gracia impresionante. Hay fotos de Monseñor rezando ante esa imagen, Virgo Clemens. Después voy a explicar lo de los nombres de cada, porque eso también es un dato muy interesante que en la época muy pocos conocían, hoy en día ya un poco más conocen, pero es un dato que es importante también todos nosotros tener bien por qué los nombres de cada imagen. Esta imagen, Virgo Clemens, había llorado y en el momento fue un suceso, se mantuvo muy discretamente entre los heraldos, pero Monseñor Juan sí, incluso una vez llevaron esa imagen a San Pablo, Monseñor Juan rezó, es una imagen muy expresiva, es una imagen que estuvo aquí primero en Costa Rica también. Después fue a peregrinar en Nicaragua, hizo la gran peregrinación del 98 en Nicaragua, peregrinando en Guatemala, la tenía la Orden Segunda y fue allá que lloró. Se quedó allá, se quedó por allá, y bueno, la providencia realmente quiso que Nuestra Señora quiso llorar allá, se quedó allá. Y todo el mundo se recordaba de las lacrimaciones de aquella época, o sea, estamos hablando de 19 años de diferencia. Cuando los chicos me dijeron que la imagen estaba llorando, dije, bueno, primero no sabía ni qué pensar, nunca se me había ocurrido qué hacer en una situación como esas. Todos venimos para la capilla, los 4 que estábamos, y realmente era impresionante. Voy a pedirle entonces al señor Minor que coloque las fotografías. Y se notaba que estaba llorando. La fisionomía de la imagen era completamente otra. Yo creo que todos han experimentado eso. Una imagen, cualquiera de estas, hay unas más que otras menos, siempre tienen una fisionomía propia, incluso cambia de día a día. Siendo la misma imagen, incluso, bueno, ese Busarello que falleció es uno de los que siempre retocaban los rostros de la imagen, pero cada imagen cambia mucho de una a otra. Y el padre Fernando siempre decía, la imagen entre más peregrine, más gracia va obteniendo y se hace más expresiva. Más expresión eso con gana. todas las imágenes, todas pasa eso. Entonces, ¿consigue pasar su sí, mano la foto? aquí están ya las fotos. Vamos a... Sí, en pantalla ya está, pero no está pasando la próxima. Entonces, dele clic donde dice el cosito amarillo ahí abajo. Ahora sí pasen las próximas. Eso, muy bien. Entonces, en ese momento, yo de hecho cuando la vimos, esta imagen... No nos está saliendo a nosotros. Sí, no, pero tarda un poquito. Es que nosotros lo tenemos aquí en el celular, tarda unos 20 segundos desde que lo vemos hasta que llega aquí. La imagen venía con una gota de cada lado, una lágrima de cada lado. Y fue impresionante porque se podía ver el trayecto que iba haciendo la gota de lágrima, iba con súper despacio. Ustedes la vieron correr la gota de lágrima. Nosotros vimos correr la gota. Esa gota la vimos correr de los 2 lados. Iban casi que una un poquito más abajo que otra, de hecho, de este lado de la Virgen, de este lado de acá, iba un poquito más rápido. El de este lado, que es la que nosotros podemos ver aquí, iba un poquito más lento. En ese momento, ¿qué hacer? Bueno, primero que todo necesito sacar unas fotografías.
fui... Pero la Virgen ya se llevaba minutos llorando, tenía gotas a los pies No. también. Esta fue la primera lacrimación Sí. que nosotros nos dimos cuenta. Solo tenía 2 gotas, una a cada lado, solo. Por eso le digo, las imágenes se comportaron todas diferentes y hubo momentos que fueron diferentes también. Entonces esta fue solamente una gota de cada lado. Una a cada ojo. Una en cada ojo, exactamente. Iba súper lento. Ahí, bueno, ellos se quedaron allí, los 3 chicos se quedaron allí. Yo fui a buscar la cámara, bueno, es con la que estamos ahorita filmando, y no la encontraba. Y claro, andaba en una actividad, el circuito se la había llevado. Y bueno, ahí tenemos otras camaritas chiquitas, ahí la fui a buscar. Y de hecho, la falta de experiencia, la emoción en el momento, yo saqué muy cerca. Incluso ustedes ven la fotografía que... Sumaino, yo creo que no se está viendo. Pasó La pasa, ya viene ahorita, está bien. ¿Ya la pasó, sí? Está bien. La falta de experiencia también. Yo la saqué muy... No, pero no se están viendo. Espérese para algo un momentito aquí. Siempre. Está bien. Ya ahorita ya ahí viene. Entonces, ustedes ven la fotografía que yo la saqué muy cerca. Ahí ya la pueden ver, sí. Yo la saqué muy cerca, entonces esa camarita lo que hizo fue deformar un poco, después hubo que arreglarla un poco porque salía como muy redonda la fisonomía de la Virgen. Ya después el señor Víctor me dijo, oiga, no tiene que sacar un poquito más lejos, pero yo quería que se vieran las gotas. Ahí se puede ver que del lado, a ver, sería el lado izquierdo que ustedes tienen en pantalla, sí, exactamente, el lado izquierdo de la imagen, la gota de la primera lágrima como que quedó ahí debajo. Y la segunda siguió corriendo, pero iba súper despacio, incluso, pero no sé, me parece que es una característica de las lágrimas, o sea, son más densas que un agua normal. Sí. Entonces me impresionó lo lento que iban. En ese momento, cuando estábamos ahí, yo ya estaba sacando fotografías, sonó el timbre, imagínense, sonó el timbre, y claro, estaba entrando una persona, ahí le fueron a abrir, y lo primero que hizo la persona, una terciaria, pues es venir a la capilla. Y vio y sintió que había algo extraño y le dije, venga, acérquese. Sacó el celular y dije, todavía no saqué fotografías, dije solamente voy a sacar fotografías con esta cámara y después vemos, porque hay que ser muy prudentes, hay que ver qué va a pasar. Vaya pasando a la otra, señor Maynor. Ahí entonces ve que ya iba avanzando la gotita. Sí. La otra quedó debajo de la nariz de la Virgen y la otra, esa de ahí, Llegó a los labios. iba llegando a los labios. En ese momento yo quería recoger las gotas, porque me recuerdo también Virgo Clemens en 1999, existían algodones con las reliquias, entonces dije yo, claro, un algodón va a recoger súper bien las gotas de las lágrimas, pero en el momento ni siquiera encontrábamos dónde había algodón, fue un desastre. Era parte de la emoción y todo, y los demás estaban allá en una actividad. Ahí la terciaria que estaba ahí, ella sí sabía dónde había algodón, creo que ella misma trajo algodón. Ahí incluso ustedes ven en esa fotografía la gota de la lágrima estaba ya casi que metiéndose en los labios. Yo estaba con miedo de que se metiese en los labios y la perdiéramos. Y ahí dice. Entonces ahí hicimos algo que lo que hicimos fue voltear un poquito a la Virgen para el frente. Y ahí recogimos con el algodón, pasé a ver cuál foto viene. Ahí se ve más cerquita, exactamente. Ahí como que le hicimos un poquito más para adelante y recogimos con un algodón las dos gotas. Secamos a la Virgen, ahí secamos, incluso verificamos si habían más. No encontramos, esa primera fueron solamente 2 gotas, pero fue súper lento. Fue, yo creo que la única que vimos como... O sea, ahora sí se vieron correr las lágrimas. Pero así, que lo agarramos así en ese momento, ahí imagínense, nosotros fuimos a misa y no sé, era ya un ambiente completamente Hicieron diferente. la misa igual después. Sí, hicimos la misa Aquí igual. mismo en la capilla. Aquí mismo en la capilla. Estaban solo esos 3 chicos Solo ellos 3. y esa terciaria que vino. Ajá, exactamente. Una cosa impresionante era el ambiente en torno a las imágenes. Era un ambiente indescriptible. Después yo le explicaba a varias personas,
a varias personas más amigas después, que ya se empezó a hacer un poquito más público, les decía que el ambiente que había, porque claro, imagínense, una imagen empieza a llorar, entonces usted le dice, no, es que las imágenes están llorando, en estos días han estado llorando, y cualquier persona se asusta y empieza a pensar, bueno, ¿y por qué está llorando? ¿Y qué pasó? ¿Qué significa? Yo les decía, mire, no se asusten, porque la primera reacción de las personas era asustarse mucho. Yo les decía, vea, no se asusten. Lo que nosotros sentimos en ese momento era un ambiente de muchísimas gracias. Era un ambiente muy sobrenatural, era algo único. Nosotros no sentíamos miedo, era una alegría que sentíamos que en ese momento no lográbamos explicar. Ya después de eso incluso se va a notar más en lo que sucedió después con los chicos cuando fueron a sus casas. Fue la misa, íbamos a almorzar, antes del almuerzo llegaron los demás. Yo solamente le mostré al padre Andy, el padre Andy andaba con ellos porque ellos tenían misa allá. Le mostré al padre, yo no le dije nada, solamente, padre, pasó algo, vea estas fotografías, y le mostré la cámara directo, la pantallita de la cámara. El padre Andy quedó impresionado, y iba pasando una, pero ¿y cómo fue? Ahí más o menos le conté, y ahí los dos enseguida llegamos a una conclusión, bueno, quedemos tranquilos, no contemos mucho a las demás personas para esperar a ver qué va a pasar y no sé, ver qué hacer, porque ninguno de los dos sabíamos qué hacer en ese momento. Creo que ahí el señor Santiago incluso comentó que ya desde que él entró a la sede, ya él sintió que había un ambiente muy diferente. Él ya sintió algo que era completamente diferente que él no sabía explicar. Eso ya fue muy interesante. Pasa a ver la siguiente fotografía. Bueno, ahí hubo otras lacrimaciones de otras imágenes, pero nosotros hubo unas que no sacamos fotografías, sí recogimos las reliquias, pero no sacamos fotografías. Ahí incluso después, ¿qué hacer con los algodoncitos? Ahí fue que se nos ocurrió, ustedes han visto en la tiendita, hay unos frasquitos de vidrio con un corchito, y bueno, voy a ir colocando ahí los algodoncitos, después le fuimos colocando nombre, después le colocamos fecha, nombre a cada uno, y hoy en día pues es como los tenemos ahí todos bien distribuidos en las reliquias, en el relicario que tenemos allí. Pero ese día 21 lloró esta imagen, y ahora estamos viendo que lloró la de la sacristía más tarde. En la noche, entonces imagínense, en la noche incluso estaba por aquí otro heraldo que está en España, el señor Eric Salas. El padre Andy le contó. Pero, ¿a todos los que vinieron de esa misa se les contó o solo a algunos? A los heraldos les fuimos contando poco a poco. Creo que sí, algunos ya se iban dando cuenta, les íbamos contando, pero muy discreto, porque ese día hubo actividad, hubo catecismo, hubo actividad con chicos, hubo de todo. Ya después, en la noche, teníamos la cena de la celebración del Día de la Señora de Lucilia. Uno estaba preparando la cena y en eso empezaron a llegar noticias de que una imagen estaba llorando, que fue Santa Dei Genis. Devuélvala su mano la otra. A ver. Ajá, exactamente, Santa Gesta. Esta es la que está en la sacristía. De que esa imagen estaba llorando. Al ratito también apareció pero llorando. Vinieron a verla. Vinimos a verla, vinimos todos aquí a verla. Y ya ella había llorado, ahí se puede ver abajo, tenía una lágrima saliendo y tenía otra lágrima ya en la barbilla, otra lágrima en la nariz. Pasa la siguiente, señor Minor. Ahí se puede ver mejor. Ahí se puede ver mejor cómo ya iban bajando por la barbilla. Cada imagen se comportaba muy diferente, es muy interesante. Por ejemplo, hubo otra que la nube siempre también quedaba agua, muchas lágrimas hasta en las nubes. Esta, por ejemplo, de la sacristía, siempre que había una lacrimación, el corazón también, pasa la siguiente, aquí debe haber alguna en el corazón, ahí está. De ahí como se ve la gotita en el corazón, que ya sola empezaba a llorar, y ya esas las vimos después de que habían lacrimado muchísimo más. Pasa la siguiente, a ver, Minor.
Toda esa es la misma imagen. Santa Gesta se llama esto. Santa Gesta, exactamente. Esta imagen era la que había sido de la Orden Segunda, cuando ellas tenían la casa aquí, era con la que ellas peregrinaban, que quedó aquí siempre. Y de hecho aquí peregrinaba también, algunas de las, cuando, es un secreto, no se lo digan a nadie, pero el señor Maño salía con una imagen y el señor Santiago y yo salíamos con esta otra de aquí. Entonces ellos iban a visitar a algunas personas, nosotros íbamos a visitar más que todo a los chicos, la familia de los chicos, etc. Pase a la siguiente, señor Maynor. De hecho, una de estas fotografías fue después de la que Monseñor escogió para la capa de la revista. Pasa a la siguiente. Bueno, es esa misma imagen 5 días después. ¿Qué se dice? Voy a aprovechar ahora, porque ese día en la noche llegaron varias familias a recoger a los chicos, ya tarde, los que se habían quedado para la cena. Hubo un terciario entonces que se quedó y vio que había pasado, y él se quedó rezando frente a una imagen y la vio lacrimar también. Ese día varios vieron las imágenes lacrimar. Les estaba contando antes, también estaba el señor Eric Salas. El señor Eric Salas estaba, y a ver, yo no quiero culpabilizarlo ni nada, porque es yo creo que la reacción primera normal de cualquiera de nosotros. El padre Andy le contó y el señor Eric Salas que dijo, ¿será en serio? Pero, ¿cómo fue? Y quedó así, digamos, un poco, no dudando, pero queriendo ver un poquito más. Y en la noche, él había ido a tomar fotografías, de hecho, a la actividad en la mañana. Y en la noche, cuando empieza esta Santa Dei Geni, Domina Nostra Santa Gesta, y la otra, Nuestra Señora Nazaret, después vamos a ver las otras fotografías, empezaron a lacrimar también. Él se quedó rezando, no, los dos, él y yo nos quedamos rezando frente a una imagen. Después de que ya habían lacrimado varias, entonces yo fui de una, fui a otra, el padre Andy estaba en una, yo me quedaba en otra, yo secaba una, el padre Andy secaba otra. Y nosotros dos nos quedamos, yo la sequé, Santa Domina Nostra Nazaret, Nuestra Señora Nazaret, la que estaba en la otra casa. Y los dos nos quedamos rezando un buen rato, rezando el rosario creo que era. Él aparte, yo aparte. Y de repente yo me quedé viendo los ojos de la Virgen y dije, no, ya es demasiado, o sea, ya he visto hoy demasiado y yo creo que de alguna forma me estoy imaginando cosas o sugestionando. Exactamente, una sugestión. Y ahí, de repente, cuando estaba viendo, creo que Sir Eric estaba con cara de susto también, y él mismo me dijo, ¿usted está viendo lo que yo estoy viendo? Dije, sí, no es sugestión mía, los dos estamos viendo la misma cosa. Y podíamos ver cómo el ojo de la imagen, la pupila se dilataba, se abría y se cerraba. Y era mucha la diferencia entre la pupila cerrada y la pupila abierta. Como si fuera un ojo vivo. Como si fuese un ojo vivo. No. Es impresionante. Como si fuese un ojo vivo. Y los dos nos quedamos ahí, no teníamos fotografía, no sacábamos fotografía en ese momento, no teníamos cómo. La cosa es que solo nosotros dos lo vimos porque después yo me quedé viendo muchas otras veces las imágenes. Y no se repitió. Y no lo volví a ver. Solo en aquel momento lo vimos y creo que solo nosotros dos. Con Santa Gesta, la de la sacristía fue. No, eso fue con la Nazaret, la de la otra casa. La que está ahorita en San Jerónimo en el salón. Entonces ese día también lloró. Pase la siguiente semana. Bueno, esta fotografía, eso ya es 5 días después. Santa Gesta. Santa Gesta, la de la sacristía, exactamente. Pase. Vean qué impresionante eso. Cómo esas lágrimas quedaban en la punta de la nariz y no caían. Se quedaban ahí, se quedaban ahí, se quedaban ahí. Unas sí corrían y otras se quedaban ahí. Pasa la próxima. Misma imagen 30 minutos después. Ahí se ve cómo es un montón de lágrimas. Fueron muchas lágrimas, pero esas ya quedaron, como que quedaron ahí para la foto, no sé explicar. Porque unas corrían, otras no corrían. Pasa la siguiente. Incluso vea,
aquí es que no da para acercar. Yo creo que hay una que después va a estar más cerca. No haga nada, porque si no se puede ver el ojo de la imagen. Con agua dentro, con lágrimas. Exactamente, como Con que líquido. lleno del líquido de las lágrimas de Nuestra Señora. Y ella lloró de los dos lados. Lo que pasa es que la otra sí corrió y de este otro lado se quedaron allí. Y se puede ver cómo iban rebalsando las lágrimas. O sea, ustedes veían brotar la lágrima de dentro del ojo de la Virgen. Sí, hubo personas que lo vieron más Nítido. nítido, sí. En medio de toda la cosa, yo iba de un lado a otro. Normalmente quedaba poco de una imagen, porque era por periodos que las imágenes empezaban a llorar. Eran dos, o incluso llegaron a ser tres a la vez, o era solo una. Pasa la siguiente, su menor. Nuevamente el corazón. Estamos hablando de la misma la sacristía, donde viene nuestra Santa Gesta, Nuestra Señora de la Santa Gesta. Pasa la siguiente. No sé. Esa llegó hasta abajo los pies de la nube. Siguiente. Y esta es Nuestra Señora de Nazaret. Esto es el mismo sábado 21 de abril a las 8:40 de la tarde. Este Nazaret 2, porque después nosotros... Después voy a contarles la historia de los nombres, pero nos habíamos hecho confusión con unos nombres. Ya después hoy en día todas las imágenes abajo tienen grabado. Unas tenían, otras no tenían. Entonces eso dificulta un poco. Unas solo tenían una fecha, la fecha de confección. Esta de aquí estaba en la otra casa. Y también, esta lloró bastante, también varias veces. Pasa la siguiente semana. También lloró el día 21. También lloró el día 21. O sea, 3 imágenes lloró el 21. Cor Maria de Monum, La capilla. la de la capilla, la de esta de Santa aquí, Gesta. Santa Gesta, La la de la sacristía, Nuestra Señora de Nazaret de la otra casa. Y ese día, si no me equivoco, no me acuerdo ahorita, tendría que ver, también la Santa Dei Genitris, la que está en la oficina. ¿Pasa la siguiente? ¿Pasa la siguiente? Y a todo esto, ¿cuál era la reacción de la gente? Los A ver, entonces, heraldos, los ya- miembros del grupo. Sí. El ambiente, por eso le digo, el ambiente de la sede era de mucha gracia y era de mucha felicidad. No era un ambiente así catastrófico, que alguien se puso a llorar. No, todas las personas que venían, pocos terciarios, ese día fueron pocos terciarios que se dieron cuenta. Un terciario que vino a buscar al hijo y se quedó viendo en la sacristía. Él, por ejemplo, vio cómo brotaron más lágrimas. Él después nos dio su testimonio escrito, una declaración que él hizo. También los tres chicos que habían estado conmigo ese día, nosotros, a ver, les dijimos, mire, hay que ser prudentes con esto, no cuenten todavía nada en sus casas. No era que guardaran un secreto ni nada, no, es que nosotros no sabemos qué había pasado. Deje ver qué hacer, porque no sabemos qué hacer, para después contarle a sus papás. Claro. Aparte, ¿ustedes ya le habían avisado a Monseñor Juan todo esto? ¿O todavía no? Ese día sí enviamos un relato, se hizo un relato de lo que pasó y se le envió a Monseñor. No sé si Monseñor lo vio ese mismo día, no sabría decirle. Estamos esperando a ver qué hacer, que nos dijeran qué hacer, porque realmente era extraordinario ver una imagen llorar, pero era muchísimo más extraordinario ver varias imágenes llorar. Le dijimos a los chicos, la cena se atrasó, la cena se quemó. Hubo uno que la otra casa estaba cerrada, estaba completamente cerrada y él fue el que estaba cocinando. Él abrió, tampoco estaba creyendo mucho. Él abrió la casa. Cuando abrió, encendió las luces, encontró la imagen llorando. Y claro, y ahí él sí se puso a llorar, pero no del ambiente, sino que su falta de fe. De su falta de fe, porque ahí dijo, no, pero es imposible. O sea, yo estoy abriendo la casa estaba cerrada y me encuentro la imagen llorando. Creo, sí, llame si quiere al señor, póngalas, está bien. Llame al señor Víctor porque yo creo que se quedó sin batería este de ahí. Bueno, no se puede hacer de todo, padre, transmitir y hablar a la vez. Pero bueno, ahí está, ahorita llega el señor Víctor a ayudarnos.
Ese día entonces los chicos, Sí. se quemó la cena, se atrasó la cena, las familias estaban extrañadas porque eran las 9 y no habíamos empezado a comer, no eran 9:30, terminamos comiendo tardísimo, se quemó todo, fue un desastre. El otro terciario que venía por las familias, por su hijo, se había quedado rezando, mientras nosotros comíamos en medio, se quedó rezando frente a la imagen. Después esa misma noche las colocamos las 4 aquí en la capilla y nos quedamos rezando. Las colocamos aquí sobre El altar. el altar. De hecho, una quedó acá y 2 o 3, ¿Y por qué 4 y no las 5? porque había una que no había llorado todavía. La del refectorio, la que estaba en el refectorio antes, Mm. esa, Nuestra Señora Lepanto, no había llorado todavía. Ahí, ¿qué más? Ahí, bueno, ese día pasó. De hecho, ese día las dejamos nosotros en la capilla. Hasta el día siguiente, ahí las revisamos. Después al día siguiente si habían seguido llorando, no estaban llorando. Ahí, el domingo, al final de la misa, el padre Andy estaba confesando y creo que terminó las confesiones y encontró la imagen del refectorio También llorando. también llorando. Entonces el 21 fueron 4 que lloraron, porque dejaron 4 Sí. aquí. Creo que fueron las 4 que lloraron, exactamente. Y el 22 la del refectorio, que El 21, el domingo 22, la del refectorio, que es Nuestra Señora Lepanto. Nuestra Señora Lepanto, exactamente. El 23, hoy hace 2 años, incluso nosotros decíamos, bueno, vea, ha sido tanto, pedimos incluso una señal, incluso hablando con el padre Fernando, bueno, si llora en otro lugar, una señal de que bueno, Nuestra Señora realmente está manifestándose, no solamente a nosotros, sino que a todos los heraldos en el mundo entero. El lunes, ese lunes, fue el martes, el padre Andy viajó a San Pablo y él llevó reliquias, ya las primeras lágrimas, y las llevó para Monseñor. Incluso el padre Andy contaba que Monseñor, cuando el padre Andy viajó, que fue el lunes o martes, si no me equivoco, Monseñor las cogió y las besó con una devoción impresionante. Sí, yo estaba en San Pablo y Monseñor se lo tomó en serio, con mucha seriedad. Monseñor tiene un discernimiento de estos hechos sobrenaturales y no sé cómo es un sentido de que interpreta cuando es algo real o cuando es no. Y eso es cuenta del padre Andy, que el padre Andy mismo se conmovió de la devoción con la que Monseñor besó cada una de las reliquias que él llevó. El lunes o el martes también, ahorita me estoy poniendo las fechas, las lacrimaciones se las tengo claras, pero los viajes, ahí llegó el padre Fernando, porque claro, nosotros avisamos al padre Fernando agarró un avión y se vino para acá, porque también si el padre Andy se iba, para él mismo estar aquí también, y el padre Andy ya el martes, creo que fue el martes en la mañana que él llegó, y el martes el padre Andy también viajó. El lunes aquí, por ejemplo, no lloró Ninguna ninguna imagen. imagen. Fue el lunes, ahora me recuerdo, fue el lunes que el padre Fernando viajó, porque el padre Fernando estaba en Guatemala. El padre Fernando se vino para acá y esa noche llegó la noticia que en Guatemala estaba llorando una imagen. El lunes 23. El lunes 23. Y el padre Fernando decía, no es posible, yo estoy en Guatemala Sí. y me vengo para Costa Rica y aquí dejan de llorar y allá empiezan a llorar. Pues la providencia realmente me está probando, porque el padre Fernando decía, la providencia me está probando porque no es posible. Bueno, ya se quedó aquí y listo. Ese lunes, hoy hace 2 años, lloraron. De Guatemala sí hay varios datos que no me recuerdo. Fueron allá 4 imágenes, pero no sé si ese día fue solo una o fueron 2, o un poco el orden de las lacrimaciones de Guatemala. Creo que aquí siguen. Vamos a ver si me sigue pasando, por favor. Póngalas ahí que todo el mundo las pueda ver. Bueno, terminamos de ver estas imágenes, estas fotografías de aquí. Misma imagen, 4 días después, estamos hablando de la que está en otra casa, Nuestra Señora de Nazaret. Esto fue sábado, 4 días después fue El 26. el 26, sí. Eso ya fue el último día. Que ahí ya hubo, bueno, ahorita vamos a contar, ya hubo mucho más gente que pudo asistir las propias lacrimaciones.
Pero el 24 también hubo una lacrimación. Entonces, 21 no hubo aquí. El 23, No, el 23 no hubo. perdón, el 23 no hubo. El 24, Sí. esa es exactamente, aquí ustedes están viendo la imagen santa de Genetrix. Entonces ya estamos en esta de aquí. Estas fotografías tienen algo especial que vienen al día 24. El 24 de abril, el padre Fernando ya estaba aquí. Ya sabía que las imágenes estaban llorando en Guatemala. Ese día yo fui con el señor Santiago, fuimos con la imagen de las dos imágenes salieron ese día. Porque ya era un martes, era un día muy común en que nosotros salíamos a peregrinar con la imagen. De hecho, el señor Maynor había salido con una imagen. Yo fui con el señor Santiago y teníamos 2 peregrinaciones. Cuando estamos en la primera peregrinación nos avisaron de Guatemala que estaban llorando. Nos mandaron un WhatsApp que las imágenes estaban llorando. Y con el Santiago decíamos, bueno, y si se ponen a llorar en medio, pues una señal de que es algo providencial y que quiere que la gente también lo vea y que sea algo público, que no sea algo solamente entre nosotros. Fuimos de una casa, fue en Tibás, la otra era en Heredia, me recuerdo, y era un montón de gente. Yo quedé asustado, porque la imagen se pone a llorar aquí. A ver, todos han estado en peregrinaciones, hay peregrinaciones que son solo la familia, hay peregrinaciones que son 5, 10 personas, y sí, eran como 30, 40 personas que estaban en una sola casa, era un montón de gente. Y ya era tarde, ya la peregrinación empezaba como a las 7, como a las 7 y poquito, me entra una llamada que la imagen de la oficina es esta que ustedes están, su imagen la voy a mostrar aquí, esa imagen que está en la oficina de los sacerdotes donde nosotros trabajamos, esa imagen estaba llorando también. Y el padre Fernando estaba aquí también, entonces ya él pudo ver una lacrimación y ya él pudo comprobar y él se conmovió muchísimo también. Él agarró ahí su cámara, él siempre anda con una camarita, y esas son esas fotografías que el padre Fernando tomó con su propia cámara. Vayas pasando las siguientes. Hay una fotografía, pásela a ver. Entonces, perdón, exactamente. Las primeras las que pasaron antes fue el domingo. Estas de aquí pase. Estas fueron sacadas por el propio padre Fernando. Esta imagen, no, pase a la anterior, esa de ahí. Es impresionante porque después el señor Víctor lo hizo. Tiene una similitud impresionante con la imagen que había llorado en New Orleans. La Sagrada Imagen. La Sagrada Imagen. En 1972. Que esta imagen cambió, la fisonomía en estos días cambió por completo. Cambió de una forma impresionante, porque una imagen que era muy poco expresiva. Fue de las primeras imágenes hechas en Brasil. Y esta imagen fue para Panamá. De hecho, es por el nombre. Las primeras imágenes tenían casi que los nombres eran las letanías. Esta era Santa Dei Genetrix. Las otras, ya después de que se acabaron, eran tantas imágenes que se fueron, Monseñor iba colocando otras imágenes. Esta de aquí, Cor María Terror Demonio, un nombre todavía. Corazón de María, Terror de los Demonios. O sea, eran nombres así que ya Monseñor iba sacando muy interesantes. Y el padre Fernando ya pudo ver estas imágenes, esta imagen llorar. Él pudo sacar fotografías. Pasa a la siguiente. Todas estas las sacó él. Qué linda. Esta de aquí era la imagen que se parece montones. De hecho, una estampa antigua, blanco y negro. Es esa. O sea, el padre Fernando no lo hizo con esa intención, simplemente salió con la misma. El mismo ángulo, el mismo perfil. Y se parece muchísimo. O sea, usted lo pone a blanco y negro y se parecen, las dos son idénticas. Es impresionante. Pase la otra. Después ya fue el 26 de abril, el último día que lacrimaron, que ya el padre Fernando había viajado. Ya él se había vuelto. No me acuerdo si fue a Guatemala o volvió para El Salvador. No, eso sí no me acuerdo. Y ese ahí lacrimó bastante. Esta es la última imagen que nos falta de ver, que es la que está, que fue hecha en España. Fue una de las primeras imágenes, antes incluso de hacerlas en Brasil, eran hechas en España. Y esta... ¿Cómo se llama esta? En la época no se le tenía nombre. Entonces ahorita voy a explicarlo de los nombres porque ya vimos todas las imágenes. Entonces dice abajo Nuestra Señora de Lepanto, porque fue hecha en el eremo de Lepanto.
Esta que fue aquí, ve que fue primero, el padre Andy la vio antes, fue antes de la misa, creo, antes de confesar y después de confesar que la vio llorando. Aquí, pero un momentito, minor, no pase, déjela ahí. Vean cómo el ojo derecho está también lleno de lágrimas. Si usted lo acerca, es impresionante ver, pasa la siguiente vez, minor, ahí se ve más. Y esta, curioso que no se hacía en lágrimas, se hacía como un surco, como un canalito, pero no es que estaba como que quedó mojado. Por eso digo, cada imagen se comportaba muy diferente. Actualmente se llama Lepanto esta. Eso, a ver, páselas. Al final también fue el azulejo de Mater Boni Concili. Que hay por... Ya las fotos las tomamos al último, porque ahí voy a contar qué fue lo que pasó todo, para nosotros recordar. Entonces, las imágenes lloraron 21, 22, 23, nos lloraron 24, lloraron 25, lloraron en Guatemala. Incluso ese día lloró un San José también. Y el 26 lloraron aquí y lloraron allá también. Lloraron los 2 días concomitantes. 26 es la fiesta de Mater Boni Concili. 26 era fiesta Mater Boni Concili. Y ese día nosotros habíamos invitado a todo el mundo para las misas, se hizo la misa allá en la carpa, había muchos terciarios, había muchas personas que nos acompañaban todos los días y ellos estaban participando de la misa. Ese día todavía las imágenes no habían llorado nada. Ya le habíamos contado a varias personas, entonces por ejemplo, los 3 chicos que se fueron el primer día de las lacrimaciones, No guardaron secreto. lo guardaron el secreto. ¿Ah, sí? Guardaron el secreto. Increíblemente, guardaron el secreto, pero las mamás se dieron cuenta que algo había pasado. Es impresionante porque las tres mamás nos decían, mire, yo apenas vi que se montó mi hijo al carro, yo le pregunté, una mamá, no voy a decir nombres porque una mamá dijo, ¿qué le pasó? Lo veo diferente. Y uno, imagínense, llega y dice, el padre me dijo que no podía contar. ¿Cómo va a decir eso? Yo no les dije que no, o sea, no les dije que guardaran el secreto, les dije que no contaran. Ahora, si los papás le preguntan, pues sí, obviamente que les tienen que contar. Pero, ay, claro, la mamá queda asustada y dice, pero ¿fue algo bueno o fue algo malo? Fue algo muy bueno, pero todavía no puedo contar. Ahí la mamá quedó más tranquila. Y además ellos veían, las mamás veían que no era una cara de triste o de susto sino que era una cara de algo, de mucha alegría. Entonces las mismas mamás quedaron tranquilas por ese sentido, pero sabiendo que algo había pasado y que entonces ya ese jueves nosotros recibimos nos avisaron que les contaran, por supuesto, a las mamás, a las personas más cercanas, porque principalmente a las mamás de los primeros chicos que tenían que saber lo que había pasado, porque no se podía guardar un secreto así, menos con menores de edad, etc. Ahí, ya estamos sin tiempo. Ahí entonces, les empecé a contar a varias personas, las personas que vinieron al mediodía, a misa a mediodía, a las mamás les fui diciendo, mire, pasó esto, pasó... Y claro, una mamá entonces se puso a temblar pero ¿y por qué? No, pero tranquila, porque usted vio a su hijo, usted vio cómo él estaba contento, si yo lo vi, no sé cuánto. Entonces tranquila porque el ambiente era de mucha alegría, era de mucha intimidad con Nuestra Señora. Vinieron después muchas de esas personas a la misa del 26 de Mater Boni Concili, día fiesta de, creo que eso es ese año, si no me equivoco, eran 1600. Claro, porque 600, porque es en el año 1467. fue el milagro. Entonces eran 1550 años, creo, 40. No, desde, ¿cómo? 450 años desde La traslación. que se trasladó la imagen del cuadro del buen suceso, del buen consejo, hasta Italia, hasta Genazzano, exactamente. Era eso, 450 años. Algo así parecido, ahorita yo creo que no me acuerdo bien. Sí, 450 años. Entonces, se promovió la imagen, la misa, se hizo una misa muy bonita, solemne, con incienso, con todo. Claro, queremos que celebrar de alguna forma. Y al final de la misa, yo solamente vi que se empezó a desaparecer la gente del coro, los heraldos. Y
claro, ya estaban llorando de nuevo las imágenes, ya era el final de la misa, ahí cantamos el Anima Christi, lo canté con una persona, yo solo. Yo ya me sospeché, las imágenes están llorando. Y está toda la gente aquí, o sea, ¿qué va a pasar? En ese momento no sacamos la imagen, no la sacamos al toldo, estamos solo con la imagen de San José. A partir de ahí fue que se empezó a sacar la imagen al toldo. La imagen del toldo no se sacaba, era solo la imagen de San José. Ahí estaban 2 terciarios acolitando, llegamos aquí ahí yo ya vi algodones en las manos de la Virgen que habían colocado, el señor Víctor Serrano ya había secado las imágenes al final de la misa, sacó fotografías, secó las imágenes. Cuando llegué con los terciarios, ahí ya ellos vieron que había algo diferente, ahí yo ya les conté que muy posible la imagen había llorado. Incluso después se quedaron rezando un rato, algunos se fueron, otros se quedaron rezando, y ya un tiempo después nos quedamos conversando con algunos, otros estaban rezando en diferentes imágenes. Al tiempo las imágenes empezaron a llorar nuevamente, y varios terciarios vieron cómo salían las lágrimas de las imágenes. En la otra casa, que pues nunca nadie entraba, ese día andaba gente por todo, aquí en la oficina, gente por todo lado. Hay varias familias, consagrados, los que estaban ahí en la casa y que no se habían ido, a todos los invitamos para que viesen las imágenes llorar. Y fue algo providencial porque ellos sintieron el ambiente, ellos vieron las imágenes. No, y que no es una trampa, una estafa, alguien que le tiraba agua con un... No sé, Nada. Se comprobó el milagro, cuanto más testigos hay es mejor. Exactamente. Ahí fue realmente impresionante el ambiente, era mucha alegría. Incluso les avisaron a otros terciarios que otros terciarios se vinieron para aquí, pero ya había pasado todo. Ahí entonces sí colocamos a todas las imágenes, hay una fotografía por ahí, yo no la puse acá. Colocamos todas las imágenes aquí en la capilla, estaban ya las 4 imágenes, las hemos colocado aquí. Y con los que estaban ahí, que se hizo un grupo grande, ahí nosotros les contamos. ¿Por qué el nombre de cada imagen? Como son muchas imágenes, para tener un cierto registro de cada imagen, se le coloca un nombre a cada imagen para nosotros saber, no, me refiero a esta imagen, tiene tal nombre. Sí, para que no quede con un número de serie. Exactamente, no queda la imagen número 35, no. Claro. Póngale Cormeletero de Mono, un nombre lindo, un nombre Virgo Clemens, Sancta Dei Genitrix. Entonces se colocaba nombre a cada imagen. ¿Y por qué 5 imágenes? Entonces yo me recuerdo haberles explicado por qué no estaba el padre Andy, había viajado a Brasil, el padre Fernando ya se había ido. Yo les explicaba por qué 5 imágenes. La primera imagen que nosotros tuvimos aquí en Costa Rica fue la que estaba en el comedor, la que normalmente sacábamos para las misas en el toldo. Que la tenemos en San Jerónimo. Que ahorita está en San Jerónimo, está en la capilla de San Jerónimo. Sí. Esa imagen fue la primera que en el 96 el padre Fernando fue a España, consiguió que un artista Los Heraldos la hiciera. Peregrinó, estuvo en los lugares de peregrinación de Fátima, estuvo en Portugal y ahí vino para acá. Peregrinó aquí en Ecuador, en Colombia, en Centroamérica, todo, en Costa Rica. De hecho, yo siempre decía que esa fue la imagen que nos conquistó mucho de nosotros, porque fue la imagen que peregrinó y fue cuando nosotros conocimos, fue con esa imagen de allí. Yo estaba en España, me acuerdo cuando hicieron esa imagen y me acuerdo cuando fue el padre Fernando a buscarla para acá. Fueron varios de aquí de Costa Rica. Entonces, esa es la primera. Esa fue la primera. La segunda imagen que llegó aquí fue Virgo Clemens, que en la época fue la que lloró después en Guatemala, la que peregrinó en Nicaragua. Ah, y la que quedó en Guatemala. Llegó aquí. Sí. ¿Cuándo llegó? Porque imagínense, era una imagen, tenemos muchos años de que no aparecía una imagen por acá, Sí. una imagen nueva, etcétera, y mucha expectativa. Me recuerdo cuando lo abrimos la caja, todo el mundo quedó, bueno, esta imagen, qué pena, pero mucho más linda la nuestra de siempre. Porque claro, eran imágenes hechas en Brasil y todo el mundo decía, no les quedan igual y cosas así, ¿verdad? Después de esa imagen es impresionante cómo mudó la fisonomía, porque esa imagen es arquiexpresiva. Claro, no había peregrinado, no había recibido no había sido ocasión de tantas gracias, porque Nicaragua fue una cosa impresionante de tantas gracias que esa imagen fue objeto. Esa imagen estuvo aquí un tiempo, se fue para Nicaragua y nunca más volvió. Después llegó, en la época se hizo también
Después de la aprobación pontificia, las imágenes con el Inmaculado Corazón. Estaban las imágenes con las manos puestas. Ahí Monseñor mandó a hacer las imágenes con el... que hay dentro del Subusarelo, el que murió hace poco, el artista que ayudó a... Las reformaba. Las reformaba. Sí. Algunas les hacía eso, nosotros a ninguna se lo hicimos, pero algunas antiguas las transformaban con las manos. Se le cortaba un pedazo y se le cambiaba la Se le forma. cambiaba la forma y todo. Nosotros a la nuestra nunca les hicimos eso. Luego, ahí entonces nosotros trajimos esta a la capilla, trajimos esta de aquí, que era la que peregrinaba, la oficial, etc. Y la orden segunda, después en esa época de orden segunda, ellas también consiguieron una, que es la que está en la Sacristía. Santa Gesta, que está en la sacristía. Después se cerró Panamá. Y después de mucho, las imágenes se habían quedado en Panamá con una persona. Después de mucho tiempo las logramos traer para acá. Había dos en Panamá. Habían dos, una con las manos puestas, que es la que lloró en la oficina, Sí. y la otra que era la que peregrinaba más, que es Nuestra Señora de Nazaret, que es la que siempre peregrinaba más. Las dos las pudimos traer para acá y quedaron aquí. Por eso nosotros tenemos 5 imágenes. Son 2 de Panamá, 2 de Costa Rica y una de Costa Rica, la orden segunda. Sí. Por eso las 5 imágenes. Pasó la otra también, Santa de Genetrix, perdón, Virgo Clemens, también pasó por aquí. Ahí yo les contaba a la gente, pues, ¿por qué 5 imágenes? ¿Por qué el nombre de las imágenes? ¿Por qué no sé cuánto? Ya había llorado una. El nombre se lo pedían a Monseñor. El nombre se le pedía a Monseñor. Exactamente. Monseñor se la presentaban a él para que la mirase y él escogía el nombre. A veces repetía el nombre. Después de varios meses le ponía el mismo nombre que ya había puesto. Entonces por eso esta se llama Nazaret 2. Esta es Nazaret 2 por eso. Porque debe haber una que se llama Nazaret 1 que estará en alguna parte del mundo. Sí, exactamente. Creo que está en Brasil. Incluso después ya nosotros empezamos a ver cuál era el nombre de cada uno. Habíamos confundido 2 nombres al inicio. 2 nombres de Santa Gesta no nos recordamos el nombre. Nazaret. Sí. Le hemos puesto uno. Ahí después, por el número que tenía de fecha de confección, con el taller que las hacía en Brasil, el padre Sayas tiene un control eximio en eso y nos dijo no, porque él decía, esta va para tal lugar, eran encomendadas, se hizo tal fecha, con tales características. Sí. Sí. Ya después el señor Víctor le colocó el nombre a cada una y la fecha que tenía, los datos que ya tenía cada una. Unas ya tenían más, otras tenían menos, pero se completaron todos los datos. Eso se sacó bien a limpio. Con los datos de Brasil se confirió todos los datos para que todos coincidieran, los datos de Brasil con los datos de aquí de Costa Rica. Curiosamente ya después no volvieron a lágrimas. Nosotros decíamos, siempre estamos preparados para más. Incluso en esa época, en esos días, hubo una que lloró tanto que se sacó con una jeringa Un poco de lágrimas. lágrimas para tenerlas líquidas, Sí. para después hacer exámenes, porque nos dijeron eso. Y se hizo el examen. Se hizo el examen. ¿El resultado? El resultado fueron como 2 meses después. Ningún laboratorio tenía un análisis de lágrimas, solamente conseguimos uno en la Universidad de Costa Rica, en UCR. Y la señora que hizo todo eso, muy abierta y muy contenta, y lo trataba incluso con mucha devoción, las muestras de las lágrimas. Y tenemos nosotros El certificado que dieron. certificado que dieron que decía que eran lágrimas de una persona humana. Las características que tenían eran de lágrimas de una persona humana. Incluso decía que por la forma como se cristalizaban, por las formas, los datos que le hicieron, decía que eran lágrimas de recuerdos. ¿Por qué? Después eso lo vimos después, existen las lágrimas que si usted llora por dolor, por angustia, por alegría o por cebolla, Sí. son muy diferentes y tienen una composición diferente y ellos pueden determinar qué tipo de lágrimas son. Sí, ellos lograron ver eso de ahí. Y a ver, detalles. Hay una cosa que usted enunció, que cuando estaban llorando las imágenes el día 22, ustedes como que quisieron pedir una señal. Sí, todos esos días hacíamos un relatorio de lo que había pasado ese día y lo mandábamos después A San Pablo. a San Pablo. Mandábamos a Monseñor, mandaba al padre Fernando, mandaba al padre Andy que también estaba allá,
Mandaba a varias personas, no muchos, mandaba pues, a lo necesario, de todo lo que había sucedido en el día. Relatando, relatando. Ya después sí se hicieron un testimonio certificado y declaraciones de cada una de las personas. Se hicieron actas de todo. Pero digamos, una cosa más jurídica, Sí. ahí fue un relatorio más que lo que estaba pasando en el momento. Ahí incluso el último día, el día 26, tanta cosa que había pasado, pues Ok, ¿y esa señal que pidieron? ¿Cuál fue la señal? yo le pedí, me recuerdo, estaba sentado aquí atrás en la capilla y yo le pedí, bueno, estaban todas las imágenes aquí, ya la gente, algunos terciarios llegaron ya tarde a rezar, hasta las 12 hubo gente aquí rezando y ese día yo dije, bueno, solamente para, por así decir, subrayar o afirmar todo lo que había pasado, pedí una señal a Nuestra Señora. Cualquiera me va a decir, usted está loco, ¿por qué pide algo así? Pues no sé, en el momento se me ocurrió pedir eso y yo lo pedí. Pero, yo lo que pedí, bueno, algo extraordinario que no haya sucedido hace mucho y que tiene que ser notorio, no puede ser algo subjetivo, no, que yo pensé que sucedió, pero no, tiene que salir en las noticias, tienen otras personas que sentirlo. Y al día siguiente, yo lo que pedí, bueno, ese día en la noche, puedo dar 24 horas para que haya un temblor en el que yo lo sienta, en que todos lo sientan y que salgan las noticias. Entonces se me ocurrió. La verdad es que se me ocurrió. Y hubo un temblor. Y al día siguiente, fuimos a dormir tardísimo. Las imágenes creo que ese día quedaron aquí en la capilla. Ya después se fueron los terciarios, se fueron todos, se fue todo el mundo, ya no quedó nadie en la casa. Y nos fuimos a descansar. Al día siguiente, misa normal. Ahí yo me quedé revisando, me quedé escribiendo el relato que al día anterior no terminé, porque no había podido terminar. Revisándolo, ya estaba terminando, ya casi listo para enviar el email. Y de repente sentí un temblor bien fuerte. Y ahí otros en la otra sala que estaba a la par dijeron, está temblando. Claro, porque nosotros cuando tiembla siempre pensamos en las imágenes, porque lo más catastrófico sería que una imagen por un temblor fuerte se caiga. Gracias a Dios nunca sucedió, esperemos que nunca, siempre he rezado para que nunca suceda, porque, y menos ahora. Sí. En otros países ha sucedido, en Chile cuando fue aquel terremoto impresionante de 8 punto tanto, hubo una imagen que se cayó. Pero, y ahí entonces solo escucharon, fenomenal, yo grité de alegría, porque para mí era una confirmación de todo lo que había pasado. Sí, y se preguntaron, ¿y qué le pasa? ¿Está loco? Entonces yo fui y les conté, no, es que yo pedí una señal y pedí esto, yo no le había dicho a nadie. Yo pedí una señal, pedí esto, pedí porque... Pues, y ahí entonces, no envié el email, agregué postdata, solamente pedí una señal y acaba de salen las noticias, todo el mundo lo sintió, etc. Fue un temblor bastante fuerte. Y ahí lo envié. De ahí quedamos muchos días a la espera, incluso esta imagen, varias personas decían, es que parece, esta imagen que nosotros estamos aquí en la capilla, parece que está a punto de llorar. Muy linda. Esta para mí, a ver, yo con la primera sí tengo mucha, pero para mí la más linda es esta. Hay, claro, una terciaria que vio llorar, dice, no, esta es la mía. Otro terciario que vio a la otra llorar, no, esta es la mía. Pues sí, cada uno recibió sus gracias únicas e impresionantes y bueno. Bueno, fenomenal, Padre, muchísimas gracias. No sé si alguien también, a ver si están escribiendo aquí, qué lindo, a ver, lacrimaciones, si tiene alguna pregunta, ya no hay mucho tiempo tampoco, ya se nos pasó el horario. Bueno, pero en serio, muchísimas gracias. Creo que vale la pena y que esto que quede grabado porque es otro testimonio más, otro relato y que nos va a ayudar a todos cada vez que venimos a la sede y nos hincamos o le hacemos una reverencia a cualquiera de estas imágenes, pues hacerlo con todo el fervor y toda la devoción que merecen. Después algo impresionante, solo para terminar, eso lo pude comprobar porque no fue una gracia para nosotros aquí los heraldos en Costa Rica, fue una gracia para todos los heraldos en el mundo entero. Todos en el mundo entero los heraldos tuvieron que ver con gracias recibidas a la distancia
no podemos decir virtual, porque una gracia no se recibe virtualmente, pero recibieron muchas personas gracias, tanto así que el año pasado que yo fui a Perú, por ejemplo, con unos terciarios que compartimos, se veía la avidez de la gente, tal vez algunos nos están acompañando hoy aquí, la avidez de la gente a la hora de recibir, no sé, de estar con alguno que se estaba contando cómo había sucedido, y fue bonito porque hubo una misa, hubo un compartir, y todo el mundo sabe que Perú es muy seco. Sí. Y ese día no garubó, ese día llovió, todo el mundo decía, pues son las lágrimas de la Virgen, o es la Virgen que vino a refrescarnos, es la Virgen, porque llovió muchísimo, llovió abundantemente, fue una cosa En impresionante. Lima nunca llueve. Nunca llueve, pero ese día llovió, se metió el agua, hubo que utilizar paraguas, sombrillas y todo, caía, no son las lluvias nuestras de aquí de Costa Rica, pero sí llovió abundante. Para que ustedes vean que nosotros participamos de las gracias aquí recibidas. Después Monseñor mandó a hacer un artículo que salió en la revista. Ya en junio salió en la revista. Gaudium Press lo publicó, se dio en San Pablo. Los sacerdotes en los sermones mencionábamos el hecho. Monseñor quería que se diera una gran difusión. Exactamente, Sí. exactamente. Pero bueno, yo creo que es eso, recordar esas gracias y todos de alguna forma participar de estos días hasta el 26, hasta el día de matrimonio y concilio, creo que es el sábado. Sí. Podremos todos recordar. Domingo va a ser, 26 va a ser domingo. Domingo. Podemos todos recordar y participar de las gracias recibidas con las lacrimaciones hace 2 años. Todos tenemos aquí las reliquias, las imágenes, que son más que las reliquias. Bueno, ahora más que nunca se hace necesario edificar por fin el santuario de Nuestra Señora, ¿no? Nuestra Señora de Lágrimas. Ya tenemos el terreno, tenemos que empezar con la iglesia, padre. Exactamente. Cuando vinieron aquí los padres, que ese año también hubo muchas visitas de muchos sacerdotes, uno de los padres decía no, y lanzó la cosa en un sermón, el padre Shuri, que todo el mundo se debe recordar, porque ese santuario se va a llamar Nuestra Señora de las Lágrimas. Y pues sí, con toda razón, pues perfectamente podría ser, pues sí. donde va a estar una imagen de la Virgen, una de todas, hay que ver todavía cuál, pero una de todas que va a estar ahí ciertamente presidiendo ese santuario, y por eso empeñarnos todos, es una tarea de todos, de construir ahí ese santuario de la forma con la mayor perfección posible para los sagrados y para el mundo entero, para Costa Rica. Bueno, muchas gracias, padre. Muchas gracias a todos que nos han acompañado. El próximo jueves, en este mismo horario, tenemos un nuevo encuentro con los terciarios. Hay preguntas, así que... ¿Qué pregunta? Nos mandaron preguntas en el chat, así que bueno. Bueno, y como alguien nos ha pedido, querían que terminásemos la reunión con una oración y una bendición. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave María, gracia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesum. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Y ahora con el Padre Víctor les damos la bendición. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Salve María. Salve María.